Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo módulo de matemática empresarial. En este nuevo módulo veremos lo que son las funciones. Bien, pues para entender qué es una función, vamos a empezar con un simple ejemplo. Pensemos en el crecimiento de una planta. Para que ésta crezca voy a necesitar de tiempo, ¿sí? Entonces, el crecimiento de una planta está en dependencia, en este caso, del tiempo, ¿sí? Van a haber casos en la vida real que probablemente a ustedes se les presente en el que hagan modelados de funciones, las cuales van a depender de algún tipo de variable. Por ejemplo, pensemos en el crecimiento de riqueza en el país, ¿sí? Este crecimiento va a depender de varios factores. Esos factores van a ser mis variables independientes, mientras que en este caso la riqueza del país vendría a ser mi variable dependiente, es decir, mi parámetro, mi fenómeno que depende de otro, ¿sí? Estas funciones pueden ser directamente proporcionales a mi variable independiente o inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? Que serán directamente proporcionales si pensemos en el crecimiento de la planta. A más tiempo, mayor crecimiento tendrá la planta y a menor tiempo, menos crecimiento tendrá, ¿cierto? También podemos tener una relación inversamente proporcional. ¿De qué hablo? Una relación inversamente proporcional puede ser que la riqueza del país, pensemos, ¿sí? Entre menos pobreza haya, más riqueza habrá, ¿sí? Eso quiere decir que entre la una decrece, la otra crece, o lo contrario, si la una crece, la otra decrece, ¿sí? Matemáticamente, ¿qué es una función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto o del conjunto de llegada se le va a asignar un único elemento o ninguno. ¿Sí? Al conjunto inicial se le puede llamar conjunto de partida o a lo que se le llama el dominio, mientras que al conjunto final o el de llegada se lo va a llamar rango o codominio. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pensemos en esta función f de x igual a x al cuadrado o y igual a x al cuadrado, como ustedes también deben conocerlo. Demos valores a x, al dominio. ¿Sí? ¿El dominio qué es? El conjunto de todos mis valores pertenecientes a la variable independiente. Es decir, en este caso, a la variable x, voy a asignarle tres valores, 1, 2 y x como tal. ¿Sí? Entonces, mi conjunto de partida o llamado dominio, al asignarle, en este caso, el valor de 1, su imagen o rango va a ser f de 1. Si yo reemplazo en mi f de x, reemplazamos en x 1, 1 al cuadrado me dará igual a 1. Ese va a ser su imagen o su rango. ¿Sí? Esta va a ser la variable independiente, mientras que aquí tengo los resultados de mi variable dependiente. Pensemos ahora en asignarle a mi variable dependiente o x, el 2. ¿Cuál va a ser su imagen? ¿O cuál va a ser su elemento en el conjunto de llegada? Va a ser el 4, ya que si nosotros reemplazamos el 2, en este caso en x, 2 al cuadrado me va a dar 4. ¿Sí? Es como tal, x va a ser el conjunto de todos los valores. En f de x en el conjunto de llegada será x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que llamamos dominio y rango. Dominio al conjunto de todos los valores de mi variable independiente, mientras que el rango es el conjunto de valores de mi variable dependiente. Es decir, la variable que va a depender de qué valor esté tomando mi variable independiente o en este caso x. ¿Sí? Ahora, el tema de todo esto, funciones lineales. ¿Qué es una función lineal? Una función f será una función lineal si y solo si f de x puede escribirse en la forma que tenemos aquí. F de x igual a ax más b, siempre que a y b sean constantes y a diferente de 0. Si ustedes bien recuerdan,
Cuando vimos ecuaciones lineales teníamos algo muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, mi función va a ser lineal siempre que yo tenga un polinomio de primer grado, ¿sí? Esto ha sido una parte introductoria de lo que se seguirá viendo en cuanto a funciones lineales. Más adelante estaremos resolviendo ejercicios sobre funciones lineales. Bien, muchachos, antes de continuar con la resolución de ejercicios de funciones lineales, vale la pena hacer una acotación en lo que respecta a rectas, ya que una recta viene a comportarse como una función lineal. Veamos por qué. Nos dice que el camino más corto entre dos puntos será una recta. La línea que une estos dos puntos es una ecuación lineal, es decir, nuestra recta, y esta a su vez se caracteriza por un punto de ella misma y su pendiente. Veamos de qué habla. Cuando nosotros hablamos de una recta, la podemos encontrar en varias formas, ¿sí? Podemos encontrar la ecuación de la recta en su forma general, como podemos ver aquí, en su forma ordinaria y en su forma canónica. Su forma general la podemos describir aquí, pero hay que tomar en cuenta que en el siguiente curso nosotros nos manejaremos más con la forma ordinaria, ¿sí? Ahora, también podemos tomar en cuenta su forma canónica. ¿A qué se refiere todos estos coeficientes que nosotros tenemos aquí? En la forma ordinaria, que va a ser la que usemos en este curso, va a ser mi pendiente M y mi ordenada al origen. ¿Cuál es mi ordenada al origen? Mi ordenada al origen va a ser el punto de intersección con el eje Y. Pensemos en este ejemplo de aquí, una recta Y, su punto de intersección en el eje Y va a ser B, ¿sí? Ese B va a ser mi ordenada al origen. Igual, si en algún caso ustedes llegan a usar la ecuación canónica de la recta, vamos a tener x sobre a más y sobre b igual a 1, donde a será la abscisa al origen y b seguirá siendo la ordenada al origen, al igual que en la ecuación ordinaria. La abscisa al origen es el punto de intersección con el eje X, mientras que la ordenada al origen, como ya habíamos mencionado, va a ser el punto de intersección con el eje Y. Eso como acotación, pero en el curso nos manejaremos con la ecuación ordinaria. Ahora, hay varios métodos, en realidad dos métodos de obtención de la ecuación de la recta. Sí, estos son punto pendiente y por dos puntos. Es decir que si yo tengo como dato mi punto P1, que tiene de coordenadas X1 y Y1, y tengo como dato también mi pendiente, yo podré sacar la ecuación de la recta a través de esta fórmula de aquí, ¿sí? Por punto pendiente. Ahora bien, ¿qué pasa si el ejercicio que yo tengo, mis datos voy a tener dos puntos? Sí, voy a tener un punto 1 y un punto 2. Mi punto 1 que va a tener por coordenadas x1 y y1 y mi punto 2 que va a tener por coordenadas x2 y y2, voy a usar el método para obtención de la ecuación de la recta por dos puntos, que es este, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a reemplazar? Mi punto 1, que va a ser x1, y1, y mi punto 2, que voy a reemplazarlo en x2 y y2, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a obtener por cualquiera de mis dos métodos, dependiendo de los recursos que yo tenga, mi ecuación de la recta. Ahora, ¿qué involucra tener una recta? Una recta tiene un grado de inclinación, ¿sí? A este grado de inclinación de mi recta se lo llama pendiente, ¿sí? La pendiente de una recta. Este grado de inclinación es la relación que hay en el cambio entre y sobre el cambio en x, ¿sí? Esto es lo mismo que decir el cambio vertical que voy a tener sobre el cambio horizontal, ¿sí? Eh, ¿Esto qué me quiere decir? El cambio vertical, ¿sí? Va a ser el cambio que yo tenga en el eje Y. Es decir, que mi pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1, ¿sí? Es la diferencia que voy a tener yo entre dos puntos, entre un punto final cualesquiera que yo tome y un punto inicial. Y esto va a estar relacionado sobre mi cambio en el eje horizontal.
Sí, que va a ser en este caso x2 menos x1, ¿sí? Solo estoy hablando de la parte, en este caso, vertical sobre la parte horizontal. Ahora, ¿qué tipos de cambio o cómo se va a comportar mi pendiente según el tipo de cambio o inclinación que tenga esta? De esta manera. Pensemos en esto. Yo puedo tener una pendiente así, que va creciendo, se puede comportar de cualquier forma, dependiendo del tipo de función con el que yo esté tratando. Si yo tengo una pendiente totalmente horizontal, mi pendiente va a ser cero. ¿Sí? Ahora, si yo tengo mi pendiente totalmente vertical, mi pendiente será indeterminada. ¿Por qué? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo puedo sacarlo? La pendiente, al decir que tiene que ver con la inclinación que tiene mi recta, tiene que ver mucho con su ángulo, ¿cierto? Con el ángulo de inclinación. Es decir, que la tangente de mi ángulo teta, es decir, de mi ángulo de inclinación, va a ser igual a la pendiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo sacar yo teta? ¿Cómo puedo saber por qué aquí es indeterminada, aquí es cero y qué valores va a tomar según el ángulo de inclinación que tenga? Yo el ángulo lo puedo despejar de esta ecuación de aquí, sabiendo que mi pendiente es igual a la tangente del grado de inclinación de mi recta. Si ustedes aquí en la pendiente vertical, es decir, a 90 grados, reemplazan aquí tangente de 90, les va a salir una indeterminación. Así como si sacan la tangente de 0 grados, en el caso de que yo tenga mi recta horizontal, van a tener una pendiente igual a 0. ¿Sí? Ahora, pensemos, ¿cuándo voy a tener yo una pendiente positiva y cuándo voy a tener una pendiente negativa? Mi pendiente positiva la tendré si la recta asciende de izquierda a derecha. De izquierda a derecha yo tendré una pendiente positiva, mientras que yo voy a tener una pendiente negativa si mi recta desciende de izquierda a derecha. Antes positiva asciende y negativa desciende. Desciende de izquierda a derecha. De izquierda a derecha yo tendré una pendiente negativa. Bien, muchachos. Esto ha sido una breve explicación para entender la recta. Sí, una recta es una función lineal y nos va a ayudar para la resolución futura de ejercicios con respecto a funciones lineales. Esta clase seguiremos viendo el tema de funciones lineales. El día de hoy vamos a ver la resolución de ejercicios de funciones lineales. Vamos a empezar con ejercicios básicos y vamos a ir avanzando de tal forma que podamos comprender cómo funcionan estos. Veamos, ¿qué nos pide en nuestro primer ejercicio? Nos dice, grafique la recta, identifique la pendiente e interprétela. Bien, me está dando esta ecuación, la ecuación de una recta y igual a menos 3x menos 1. Bien, ¿qué puedo hacer para graficar esta recta? Puedo hacer uso de una graficadora o bien puedo hacer uso de una elaboración de la tabla con mis variables x y poder graficarla manualmente. ¿Qué es lo que he hecho? He usado una tabla para graficar. Entonces le doy valores desde valores negativos hasta mis valores positivos, voy reemplazando en mi variable x y voy obteniendo los valores de mi variable y. ¿Qué es lo que he hecho? Dar valores desde el menos 2 hasta el 2 y reemplazarlos en mi ecuación. He ido obteniendo los variables respectivos de y. ¿Sí? Entonces, he obtenido estos puntos. Los puntos menos 2 5 menos 1 2 0 menos 1 1 menos 4 y 2 menos 7. Por ejemplo, para sacar este menos 5, ¿qué fue lo que hice? Reemplazar el menos 2 en mi ecuación. Menos 3 por menos 2 me da 6, menos 1, 5. ¿Sí? Entonces, así fue como obtuvimos todos los demás valores. ¿Qué es lo que hice? Cada uno de estos puntos los fui ubicando en mi plano cartesiano. ¿Qué es lo que tengo? Menos 2, 5. Menos 2 en el eje X y 5 en el eje Y. Menos 2, 5. Tengo mi primer punto. Menos 1, 2. Ubico el menos 1 en el eje X y mi 2 en el eje Y y tengo mi segundo punto. Bien, el punto 0 menos 1. 0 en el eje X
y menos 1 en el eje Y. Tengo mi tercer punto, 0 menos 1. El cuarto punto, 1 menos 4. 1 en el eje X menos 4 en el eje Y. Y finalmente el punto 2 menos 7. Ubico 2 en el eje X y menos 7. Ubico 2 en el eje X y menos 7 en el eje Y obtengo mi último punto. ¿Sí? Yo puedo considerar tener más puntos para una mejor representación de mi gráfica, eso ya dependerá de ustedes, pero con estos puntos fue suficiente para entender cómo se está comportando en este caso mi función lineal. Bien, hemos graficado la recta, ahora voy a identificar la pendiente y interpretarla, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes bien recuerdan, la ecuación ordinaria de la recta es y igual a mx más b, siendo m la pendiente y b mi ordenada al origen, ¿sí? M en este caso será menos 3 y mi ordenada al origen será menos 1. ¿Dónde se encuentra mi ordenada al origen? Es la intersección de la recta con el eje Y. Como ustedes pueden ver, aquí está mi menos 1. Eso es B. ¿Sí? Y tengo mi pendiente menos 3. Esto, ¿qué puedo identificar con esto? El grado de inclinación que yo voy a tener en mi pendiente. Sí, en este caso tengo un grado de inclinación de menos 3, es decir, que la tangente de mi grado de inclinación es igual a menos 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tengo una pendiente negativa? Como ustedes deben recordar, en la anterior clase vimos de qué se trata una pendiente, cómo se comporta, qué significa esto en la recta. Vimos que es el grado de inclinación de mi recta. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una recta horizontal, vertical o que viene variando de izquierda a derecha de forma creciente o varía de izquierda a derecha de forma decreciente? ¿Recuerdan? Sí, mi pendiente era, perdón, si yo tenía una recta horizontal, mi pendiente iba a ser 0. Mientras que si yo tenía una pendiente totalmente vertical, mi pendiente iba a ser indefinida, ya que forma un ángulo de 90 grados y la tangente de 90 grados es infinita, ¿sí? Por eso es un número indefinido. Ahora, ¿qué dijimos? Que las pendientes positivas iban a ser, sí, mi recta iba a ser creciente de izquierda a derecha. En este caso, ¿cómo se está comportando mi recta? ¿Sí? Dijimos que mi pendiente sería negativa si esta decrecía de izquierda a derecha. En este caso, ¿qué tipo de caso tendríamos? El caso de una pendiente negativa, ya que como podemos observar, esta va a decrecer de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, hemos identificado la pendiente y la hemos interpretado. ¿Sí? Vayamos al segundo ejercicio. ¿Qué me pide este o qué me dice este? Me dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el origen y contiene al punto medio del segmento determinado por los puntos 1 menos 3 y menos 5 menos 3. Veamos. Me dice que tengo un punto, ¿no? Porque me habla de que pasa por el origen. Es decir, ¿cuál es el origen? El punto 0, 0. Es decir, que mi punto 1 yo lo puedo tomar como el origen. El punto 1 va a ser 0, 0, ¿sí? Ya tengo el punto 1. Me dice que a su vez esta recta contiene el punto medio de cierto segmento. Es decir, que me está dando dos datos, dos puntos. El punto 1 que viene a ser el origen y un punto 2 que aún no conocemos, que es el punto medio de un segmento. ¿Sí? Es decir, que puedo hacer o sacar la ecuación de la recta por el método de dos puntos. ¿Sí? Entonces, si tengo el punto 1, 0, 0 y el punto medio de cierto segmento, ¿qué es lo que necesito encontrar? Dicho punto y encontrar la ecuación de mi recta por el método de dos puntos. Bien, ahora, ¿cómo obtengo ese segundo punto? En el problema me dice que dicho punto es el punto medio de un segmento determinado por los puntos 1, menos 3 y menos 5, menos 3. Es decir, que yo necesito obtener este punto medio, ¿verdad?
Entonces, ustedes probablemente recordarán o habrán visto antes que el punto medio de un segmento es igual al promedio de mis ordenadas de los dos puntos y en el caso de Y va a ser el promedio de, de las Y de mi punto uno y de mi punto 2. En este caso el promedio de mis abscisas y el promedio de mis ordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Con los puntos, dato que me dieron en el segmento, sacar. Aquí voy a tener, para este caso, x1, y1 y x2, y2, para poderlos usar en esta fórmula. De tal forma, yo saco un promedio entre x1 y x2, que son puntos pertenecientes al segmento, y para sacar mi y medio voy a tener que hacer un promedio entre los puntos, entre las ordenadas de mi punto 1 y mi punto 2, es decir, y1 y y2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Simplemente reemplazar los puntos del segmento. ¿Cuáles son los puntos del segmento? 1, menos 3 y menos 5, menos 3. Bien, entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Reemplazo en la fórmula. X1, ¿cuánto es X1? 1. 1 más X2, ¿cuánto es X2? Menos 5. 1 más menos 5. Todo esto dividido para 2. Bien, con esto voy a obtener X. X medio. Ahora, Y medio. ¿Cómo obtengo Y medio? Igual, Y1 más Y2. ¿Cuánto es Y1? Menos 3. Y Y2 menos 3. Entonces, ¿qué tengo? Menos 3 más menos 3 dividido para 2. Ahora, operemos. 1 más menos 5, más por menos, menos 1 menos 4. Perdón, 1 menos 5 me dará menos 4. Dividido para 2 a menos 2. Y Y menos 3 más por menos, menos. Menos 3 menos 3, menos 6. Dividido para 2 a menos 3. Y he obtenido el punto medio del segmento, que a su vez es el punto 2 que me ayudará a sacar mi ecuación de la recta. ¿Sí? Es el punto 2 de mi recta. Tengo un punto 1 y un punto 2, es decir, que ya puedo sacar ecuación de mi recta por 2 puntos. ¿Sí? Entonces, he obtenido mi x2 y mi y2 de mi punto 2. Bien, con eso ya puedo proceder a sacar la ecuación de la recta. ¿Cuál era la fórmula por el método de 2 puntos de la recta? Esto vimos en clases anteriores, ¿sí? Entonces usamos esta fórmula, que es y menos y1 sobre y2 menos y1 igual a x menos x1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo todos los datos que ahora tengo. Y menos y1, ¿cuánto es y1? 0, ¿sí? 0. Sobre y2 menos y1, ¿cuánto es y2? Lo que sacamos, menos 3 menos y1, que es 0, igual a x menos x1. ¿Cuánto es x1? 0. Sobre x2 menos x1. ¿Cuánto es x2? Menos 2. Y x1 es 0. ¿Sí? Entonces reemplazo y ahora operemos. Que y menos 0, y. Sobre menos 3 menos 0, menos 3. Igual a x menos 0, x. Sobre menos 2 menos 0, menos 2. Ahora, para que tenga la forma de mi ecuación ordinaria de la recta, que es igual a y igual a mx más b, ¿qué es lo que hago? Despejar y o dejar libre y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si este menos 3, en este caso, está dividiendo aquí, pasa a multiplicar acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 3x, todo eso sobre 2, sobre menos 2. Menos 3x sobre menos 2. Voy a tener el menos 3 aquí y el menos 2 acá. Menos por menos, más. Es decir, que esto se convertirá o será igual a y igual a 3 medios de x. Con esto ya tenemos la solución a mi problema. ¿Qué es lo que me pedía? Hallar la ecuación de la recta que pasa por ciertos puntos. Y después de haber operado, según los recursos o los datos que me dio el problema, hemos logrado solucionar y ahora tenemos la ecuación de la recta, que ha sido igual a y igual a 3 medios de x.
Gracias muchachos y en la siguiente clase seguiremos viendo videos relacionados con mis funciones lineales un poco más avanzados. En esta clase continuaremos viendo la resolución de ejercicios de funciones lineales. Veamos. ¿Qué tenemos en nuestro primer ejercicio? Nos dice hallar la ecuación de la recta paralela a 2y menos 3x igual a 4 y que pasa por el punto 2, 1. ¿Sí? Aquí es preciso recordar qué trata o qué pasa cuando me está hablando de una ecuación paralela a otra. Aquí hay una característica muy importante, ¿sí? Cuando yo tengo dos rectas paralelas, mis rectas paralelas van a presentar una característica, ¿sí? Estas dos rectas paralelas, pensemos en dos rectas paralelas L1 y L2, ¿sí? Si yo tengo dos rectas paralelas L1 y L2, esto me va a decir que sus pendientes van a ser iguales. Pensemos, L1 y L2, ¿sí? Siempre van a ser paralelas. Dos rectas paralelas son aquellas que tienen sus pendientes iguales y nunca se van a intersecar, ¿sí? Paralelas, paralelas, paralelas. Siempre la misma inclinación, ¿sí? Siempre su misma inclinación, por tanto, pendientes iguales, ¿sí? Si me habla de tener rectas paralelas, quiere decir que todas estas rectas paralelas entre sí van a tener sus pendientes iguales, ¿sí? Es importante recordar esto. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Que necesito hallar la ecuación de una recta que es paralela a otra y que pasa por cierto punto, ¿sí? Si es paralela a una recta, ¿qué es lo que puedo conseguir de ella? Su pendiente, ¿verdad? Ya que estas pendientes van a ser iguales. Necesito hallar su pendiente y posee un punto. ¿Qué quiere decir o qué puedo concluir con esto? Que la ecuación de mi recta la voy a poder obtener mediante el método punto pendiente. ¿Sí? Pero ya tengo el punto. ¿Qué es lo que me hace falta? La pendiente. ¿De dónde puedo sacar esa pendiente? De mi recta paralela a esta. ¿Sí? Porque en este caso van a poseer las mismas pendientes, van a ser las mismas. Veamos. La recta paralela a la recta que yo deseo sacar va a ser 2y menos 3x igual a 4, ¿sí? Esta tengo que lograr ponerle en mi forma ordinaria de la recta y igual a mx más b para poder obtener la pendiente, es decir, sacar de ahí m y tener la pendiente de la recta que yo necesito sacar la ecuación. Bien, entonces, ¿qué hago? Despejar y para poder ponerla de esta forma. Bien, despejo y. Este menos 3x está aquí rezando, pasa acá a sumar. 2y igual a 4 más 3x. ¿Sí? Y de aquí, este 2 que está multiplicando me va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, y es igual a, pongo en orden primero la x, al final los términos independientes que me quedaría 3. Este pasa a dividir 3 medios x más 4 dividido para 2 a 2. Entonces me queda 3 medios x más 2, ¿sí? Lo único que hice fue dividir este 2 y dividirlo para cada término de forma independiente. Entonces me ha quedado que y es igual a 3 medios de x más 2, ¿sí? Entonces, si ya lo logré poner de esta forma, ¿cuál será mi m? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo deseo? Mi m. ¿Cuál es mi m? Tengo mis 3 medios, ¿sí? 3 medios ha sido mi pendiente. Como sabemos, y esta recta es paralela a la que yo ahora deseo obtener, sé que m1 es igual a m2, por tanto, la pendiente de la recta que ahora yo voy a obtener es de 3 medios, igual que la anterior. Ahora, ya tengo mi punto 2, 1 y ahora ya obtuve mi pendiente 3 medios. ¿Qué es lo que hago? El método de punto pendiente en el cual su fórmula es y menos y1 igual a la pendiente, todo esto multiplicado por x menos x1 de mi punto. En este caso, y1, x1 y y1 serán las coordenadas del punto que yo tengo y m la pendiente que acabo de obtener. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo y menos y1. ¿Cuánto es y1? 1, ¿verdad? Igual a la pendiente. ¿Cuánto obtuve? 3 medios, todo esto por x menos x1. ¿Cuánto es x1? 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Y menos 1 igual a 3 medios por x menos 2. Bien,
¿Qué es lo que hago ahora? Operar para obtener y poner en la forma ordinaria de mi ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, opero. Y menos 1 es igual a multiplico. ¿Sí? Multiplico este 3 medios por todo lo que hay en el paréntesis. 3 medios por x, 3 medios x, menos, más por menos 3 medios por 2. 3 medios por 2 se me va a simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar 3. ¿Sí? Entonces, tengo y menos 1 igual a 3 medios x menos 3. Ahora, ¿qué hago? Debo despejar y, ¿verdad? Entonces, este menos 1 aquí está restando, al otro lado pasa a sumar. Entonces, y es igual a 3 medios x menos 3. Este pasó a sumar menos 3 más 1, menos 2. Por lo que concluyo que la ecuación de mi recta será igual a y igual a 3 medios de x menos 2. He obtenido mi ecuación ordinaria de la recta que me solicita. Bien, veamos ahora qué es lo que me solicita o me pide en el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Hallar la ecuación de la recta que es perpendicular a 2x más y sobre 2 igual a 3 y pasa por el punto menos 2, 1. En el ejercicio anterior nos pedía la ecuación de una recta paralela a otra. Ahora nos pide la ecuación de una recta perpendicular a otra. ¿Sí? Cuando tengo rectas perpendiculares o que forman un ángulo de 90 grados entre estas, voy a tener también una particularidad. ¿Cuál es esta? Si yo tengo dos rectas cualesquiera, L1 y L2, que son perpendiculares entre sí, estas se van a caracterizar porque el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, M1 va a ser igual al recíproco negativo de mi otra pendiente. ¿Sí? Es igual al inverso negativo de mi otra pendiente. ¿Sí? Entonces, al igual que como vimos en las paralelas, si dos rectas L1 y L2 son paralelas entre sí, van a tener la misma inclinación, es decir, M1 va a ser igual a M2 y en el caso ahora de rectas perpendiculares, L1 perpendicular a L2, se van a caracterizar porque la pendiente de una va a ser el inverso negativo de la otra. ¿Sí? Con esta breve acotación, procedamos a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué dato tengo de mi recta que yo quiero obtener su ecuación? Solamente el punto. ¿Qué puedo obtener de esta otra recta que me dice que es perpendicular a la recta que yo quiero obtener? Puedo basarme en lo que yo conozco y sacar su pendiente. Es decir, que cómo voy a obtener esta vez la ecuación de la recta. Igualmente que la anterior, por punto pendiente. Ya tengo punto, ¿de dónde saco la pendiente? De mi recta perpendicular a esto. ¿Sí? Entonces, tengo que sacar la pendiente de esto. ¿Sí? Pensemos. ¿Cuál va a ser mi ecuación? Tengo 2x más y sobre 2 igual a 3. Tengo que ponerla de esta forma. Y igual a mx más b, ¿para qué? Para obtener mi pendiente y sacar el recíproco negativo y poder obtener la pendiente de la recta que yo estoy buscando. Bien, entonces opero de forma algebraica para poder obtener esta forma. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? 2x más y igual a 6. 3 por 2, 6. Ahora, despejo y. ¿Sí? Este 2x está sumando aquí, al otro lado pasa a restar. Me quedaría menos 2x más 6, es decir, y igual a menos 2x más 6. He obtenido ya la forma de una ecuación ordinaria de la recta. ¿Sí? De aquí voy a sacar mi pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Menos 2, ¿verdad? M igual a menos 2. Entonces ya obtuve la pendiente de la recta perpendicular a la que yo estoy buscando. Como sé que entre rectas perpendiculares la pendiente de la una es igual al inverso negativo de la otra, uso la fórmula y despejo la otra pendiente que yo deseo encontrar. Como sé
M1 es igual a menos 1 sobre M2. Entonces, M1 es igual, si digo que esta es mi M2, entonces sería M1 igual a menos 1 sobre M2. ¿Cuánto es M2? Menos 2. Entonces sería menos 1 sobre menos 2. Menos por menos más. Lo que me da que mi M1 será igual a 1/2. Y ahora ya obtuve mi pendiente que es igual a 1/2 y ya tengo mi punto que me dio como dato el problema, menos 2,1. Entonces ya puedo proceder a obtener la ecuación de la recta por el método de punto pendiente. Bien, ¿cuál es la ecuación de punto pendiente? Y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Qué procedo a hacer ahora? Simplemente reemplazar. Y menos y1. ¿Cuánto es y1? 1. Y menos 1 igual a la pendiente. ¿Cuánto es mi pendiente? 1/2. 1/2 por x menos x1. ¿Cuánto es x1? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Entonces, y menos 1 es igual a, procedo a multiplicar el 1/2 por lo que está dentro del paréntesis. 1/2 de x por menos me va a dar más 2. 1/2 por 2 se va a simplificar el 2 de la fracción del denominador de la fracción con este 2 y me va a quedar 1. 1 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Que y menos 1 ha sido igual a 1/2 de x más 1. ¿Sí? Y finalmente despejo y para obtener la ecuación de la recta en forma ordinaria. Es decir, que y va a ser igual a 1/2 de x más 2, ya que este menos 1 que estaba aquí restando, aquí pasa a sumar. Entonces, 1 más 1 me queda 2 y he obtenido la ecuación de la recta, que ha sido igual a y igual a 1/2 de x más 2. Y bien, con eso, muchachos, hemos visto cómo solventar o cómo hallar ecuaciones de la recta iniciando o sabiendo que parten de una ecuación paralela, una recta paralela a esta, o también en el caso que acabamos de ver, una recta perpendicular a esta. ¿Sí? En los próximos ejercicios estaremos viendo casos más aplicativos de todo lo que hemos visto aquí. En esta última clase de funciones lineales estaremos resolviendo un ejercicio aplicativo de este tema. ¿Sí? Es decir, vamos a entender cómo podemos traducir a una expresión matemática un problema de la vida diaria, ¿sí? Y cómo resolverlo a través de una función lineal. Bien, veamos de qué me habla este. Me dice, el costo diario promedio C de un cuarto en un hospital de la ciudad se elevó en $59.82 por un año. ¿Sí? Durante la década desde 1990 a 2000, el costo promedio en 1996 fue de $1,128.50. ¿Cuál es una ecuación que describe el costo promedio durante esta década como una función del número de años t, en este caso, desde 1990? Bien, después de haber leído el problema, tenemos que saber qué recursos puedo yo utilizar o hacer uso de estos para saber cómo resolver o solventar mi problema. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pensemos. ¿Qué me dice inicialmente? El costo diario promedio C de un cuarto en un hospital de la ciudad se elevó $59.82. ¿Qué nos quiere decir con se elevó? ¿Sí? Es decir, que tuvo una inclinación, un cambio, ¿sí? Una tasa de cambio. Si recordamos bien, cuando vimos rectas, ¿qué representaba esta tasa de cambio? ¿Qué era la relación de cambio? Teníamos o conocíamos por relación de cambio la pendiente. Recuerdan que era el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Es una tasa de cambio. Entonces, esta tasa de cambio me dice que en este caso es de $59.82. Pero, ¿cómo puedo saber si mi pendiente en este caso es positivo o negativo? Simple, me está diciendo que se elevó. Sí, algo muy diferente hubiera sido si me decía que redujo
o se decrementó. Sí, aquí me está diciendo que incrementó en 59.82 dólares. Es decir, que es positiva, se eleva, ¿sí? Se eleva, se inclina, no se declina. Entonces se eleva en 59.82 dólares. Por tanto, tengo una pendiente positiva, ¿sí? Me está diciendo que se eleva en 59.82 dólares. Si me dijera que decrementa en 59.82, debería tener una pendiente negativa, ¿sí? En este caso tengo una pendiente positiva. Bien, ¿qué más me dice? Me dice que se eleva 59.82 años, 59.82 dólares por año durante la década desde el 90 hasta el 2000, ¿sí? Ahora, me dice que si el costo promedio en 1996 fue de 1.128 dólares, me pide encontrar una ecuación que describa el costo promedio en función del número de años. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Si el costo promedio en 1996 fue de 1.128 dólares. Sabemos que por año se eleva en 59, o se elevó más bien 59.82 dólares, ¿sí? Durante una década. En esta década, entre esta década, sabemos que en 1996, que fue parte de esta década, el costo promedio había sido de 1.128 dólares. Por tanto, en esta década, del 90 al 2000, en el 96, ¿cuántos años pasaron? De 0 a 10, que es una década, 6 años, ¿verdad? 6 años, es decir, que en esos 6 años del rango de tiempo que nosotros estamos evaluando, en los primeros 6 años de esa década, el costo promedio fue de 1.128 dólares. Por tanto, en los 6 primeros años, es decir, en los 6 primeros años que en este caso el tiempo va a ser mi variable independiente y el costo mi variable dependiente, eso también es muy importante saber elegir o más bien reconocer cuál va a ser aquí mi variable dependiente y cuál mi variable independiente. ¿Cómo podemos reconocer cuál es la dependiente, si el costo o el tiempo, y cuál es la independiente? Pues leamos, ¿qué es lo que me pide aquí? La función que describe el costo promedio en función del número de años. Es decir, que yo quiero una función del costo en función de mi tiempo, ¿sí? Esto va a ser mi costo, ¿sí? Entonces, el costo, mi costo promedio de un cuarto en un hospital de la ciudad, ¿de qué va a depender? O en qué va a estar, en función de qué va a estar, en función del tiempo, ¿sí? Porque según pasen el número de años, va a incrementar el costo este, ¿sí? Entonces, el costo va a depender mucho del número de años que pasen, ¿sí? Entonces, en este caso, el costo dependerá del tiempo. ¿Cuál será la variable dependiente, la que depende de mi costo? Y mi variable independiente, el tiempo, ¿sí? Entonces, ya reconocido eso, sabemos que aquí va la variable, aquí va a ir mi variable independiente y aquí siempre va mi variable dependiente. ¿Sí? ¿Cuál es la variable independiente? Tiempo. ¿Cuál es la variable dependiente? Costo. ¿Sí? Entonces, me dicen que en los primeros 6 años, tiempo, ¿cuánto? Mi variable dependiente, el costo. Tuvo un costo en los primeros 6 años de 1.128,5. Entonces, tengo una coordenada o un punto de 6,128,5 dólares en este caso, ¿sí? Esto va a ser el tiempo y el costo o el dinero. Ahora bien, ¿qué tengo? Un punto pendiente. ¿Cómo puedo hallar la ecuación de mi recta? Por el método de punto pendiente, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la fórmula para este? Y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente reemplazo, ¿sí? Entonces, y en este caso, mi variable dependiente, ¿cuál es ahora? Ahora ya no es y, ahora es c. Entonces, c menos y1. ¿Cuánto es y1? 1.128,5. Reemplazo 1.128,5. Esto igual a mi pendiente. ¿Cuál era mi pendiente? En este caso ya
Analizamos antes la pendiente, dijimos que era positiva de 59.82, tuvo esa tasa de incremento y todo esto multiplicado por mi variable dependiente. ¿Cuál era mi variable dependiente? Mi variable independiente en este caso, el tiempo, ¿sí? X, mi variable independiente, que en este caso va a ser T, menos X1, que es 6, los 6 primeros años que pasó en esta década, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Ya reemplazado C menos 1128.5 igual a 59.82. Todo esto multiplicado para T menos 6. Ahora, ¿qué hago? Simplemente tengo que pasar a la forma ordinaria de la ecuación de una recta que es igual a Y igual a mx más b, ¿verdad? Entonces tengo que llegar a eso. ¿Cómo hago? Opero algebraicamente para llegar a eso. Entonces, aquí, ¿a qué va a ser igual? Este 59.82 multiplico por lo que tengo en el paréntesis. Me quedaría 59.82t menos 59.82 por 6, que me da igual a 358.92. Entonces, ahora que tengo C menos 1128.5 igual a 59.8t menos 358.92, ya operar. ¿Qué es lo que me falta para despejar C? En este caso, la variable dependiente. Pasar este 1128 al otro lado. Si aquí el 1128.5 está restando, al otro lado de mi ecuación pasa a sumar, ¿verdad? Al otro lado de mi función. Entonces, C, ¿a qué ha sido? ¿A qué ha sido igual? C es igual a 59.82t más 769.58. Este valor de donde obtuve de menos 358.92 más 1128.5 me dio el valor de 769.58 positivo. ¿Qué me quiere decir aquí? Que he encontrado el modelo o en este caso la ecuación que va a describir el costo promedio que va a tener el cuarto de un hospital durante una década en función del tiempo, es decir, en función del número de años desde, en este caso, desde la década que me pide, que es desde 1990. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Hemos visto un problema aplicativo de una función lineal, es decir, cómo puedo solventar un problema traduciéndolo a una expresión matemática. En este caso, lo hemos traducido o lo hemos resuelto por funciones lineales, ¿sí? Muy bien, muchachos. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y les ayude a resolver problemas futuros y nosotros nos estaremos viendo en la próxima clase. So